Reddit dice, de mi hijo de 6 años, ¿a dónde va un pedo? Él preguntó por qué un pedo deja de oler tan mal después de unos minutos, y le dije que es porque las moléculas de gas se dispersan, y se dispersan hasta que están demasiado diluidas para que nuestras narices las detecten. Pero luego continuó con, ¿así que siguen volando para siempre y para siempre hacia el espacio exterior? Y no lo sé. Las moléculas de gas de los pedos se descomponen y se destruyen o tienen una existencia inmortal, donde vagan sin rumbo para siempre. Nosotros, mi hijo y yo, queremos agradecer a todos por sus respuestas tan detalladas. Ahora sé más sobre la propiedad de los pedos de lo que nunca pensé que iba a saber. El aire en realidad es bastante bueno autolimpiándose. Y las moléculas que huelen mal suelen ser lo suficientemente reactivas como para ser destruidas por el oxígeno y la luz solar. Así, que no seguimos oliendo los pedos muy difusos de Julio César. También existe algo llamado ceguera olfativa, donde te acostumbras a un olor y dejas de notarlo. El último pedo de César mientras lo apuñalaban hasta la muerte, en el Senado, habría contenido aproximadamente 1 litro de aire compuesto por unos 25.000 millones de moléculas. Al mismo tiempo, 1 litro de aire representa el 0,000000000000000000000000001% de todo el aire de la Tierra. Se necesitarían varios años para que el pedo se dispersara uniformemente por la atmósfera. Si bien el pedo tendrá moléculas como el metano, que se descompondrán, la mayor parte del pedo será lo mismo que la atmósfera, principalmente nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Si haces los cálculos, en promedio, inhalarás una partícula por respiración que fue parte del último pedo de Julio César. No asume eso que el oxígeno o el nitrógeno no son consumidos por nada más. No sé mucho sobre este tema, pero parece que esas moléculas serían secuestradas en algún lugar eventualmente y no siempre distribuidas uniformemente en el aire que respiramos. Sí, existe un ciclo del nitrógeno que secuestra el nitrógeno atmosférico en el suelo o el océano, pero parece que la secuestración es relativamente a corto plazo, 100 años y no es una gran fracción del nitrógeno atmosférico disponible, ya que tiene que convertirse en otra forma, por ejemplo un 3, antes de poder ser secuestrado. Así que quizás no una molécula de gas por respiración, pero seguramente has inhalado una molécula de N2 que transitó por el colon de César en algún momento. Necesitamos distinguir entre los mismos átomos, las mismas moléculas. Vamos a ampliar el análisis. Añadamos todos los pedos de César durante toda su vida. Hagamos lo mismo con todos los senadores que lo apuñalaron. Espera. ¿Por qué parar ahí? Añadamos todos los gases expulsados de todos los colon, de cada organismo que poseyó uno desde el primer órgano de este tipo que evolucionó. Incluyamos también todos los eructos, por si acaso. Ahora, convénceme de que hay un solo átomo atmosférico que no ha estado en el tracto digestivo de algo. Estamos respirando gases de pedos y eructos 100% reciclados. El agua, dejando a un lado la constante lluvia de vapor de agua procedente de las estrellas fugaces. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando del último pedo. El gran final. El vaciado completo de los intestinos, que ocurre durante la muerte. Aparentemente incluso los pedos de asterisco primera categoría asterisco solo alcanzan 375 ml por evento. La mediana fue de 705 ml asterisco por día asterisco. Me encanta cómo puedes despertarte a un nuevo día, lleno de oportunidades, y de alguna manera, terminar investigando el volumen promedio de los pedos de alguien. ¿Investigando? Más bien, finalmente usando esa pequeña información que has llevado contigo durante tantos años. Así que toda nuestra vida básicamente, consiste en ser esparcidores de pedos ambulantes. Pregunto porque si estoy respirando su último pedo, en cada respiración, también estoy inhalando los pedos del mundo entero. Todo el día. Duermo en pedos, luego voy al bosque a tomar un respiro de aire fresco. Pedos. Sois asquerosos. Tenéis que dejar de llenar el aire de pedos aquí dentro. ¿Cuánto inhalaré si no hago los cálculos? ¿No es la parte reactiva la que los hace apestosos? Podemos detectarlos porque interactúan químicamente con nuestros receptores. Por eso los gases no reactivos suelen ser inodoros. Eso significa que cuando hueles un pedo, estás absorbiendo parte de ese pedo. Nos vemos afectados por o afectamos todo lo que percibimos en algún grado. Cantidades insignificantes, pero aún así no nulas. Claro.
¿Cómo crees que los gases venenosos te envenenaron si no absorbiste algunos de ellos al inhalarlos? Bueno, los gases venenosos pueden ser inodoros. Respirar físicamente un gas en los pulmones no es lo mismo que la olfacción. Claro, pero incluso el revestimiento de tu nariz absorberá algunas de las moléculas del aire. Puede que no sea por el olfato, pero no se puede tener realmente uno sin el otro. Tu nariz está húmeda. Los olores se disuelven en ella y luego se unen reversiblemente con proteínas en la superficie celular, lo que desencadena un impulso eléctrico a tu cerebro. Esa es una de las razones por las que la comida de avión sabe mal. Porque el aire de la cabina es mucho más seco de lo normal. Si quieres una buena comida en un vuelo, elige la opción de sopa y guiso, o estofado. Creo que el olfato es principalmente una interacción física, es decir, no ocurren cambios químicos en las moléculas portadoras del olor y los receptores. Al menos eso es lo que dice la teoría principal del acoplamiento https://en.m wikipedia.org/wiki/docking/inferior theory inferior olfacción. Los gases inodoros tienden a ser demasiado pequeños y demasiado inertes eléctricamente como para unirse a los receptores, lo cual probablemente sea una evolución intencional. ETA, la teoría de la vibración https://en.m wikipedia.org/wiki/vibración theory inferior olfacción, que por lo que puedo decir es la segunda teoría más importante, tampoco implica reacciones químicas. Sí, solo dejando espacio para la posibilidad de un jet apestoso o algo así. Pero ciertamente en el área de los olores biológicos, cierto. Nunca pensé que leería un dato sobre los pedos de Julio César, pero aquí estamos. Específicamente, destruido por radicales o atmosféricos, que se producen raramente cuando el ozono se fotoliza para producir oxígeno atómico excitado, que luego reacciona con el vapor de agua para producir dos radicales O. Los radicales O son los cepillos de limpieza de la atmósfera, oxidando todo tipo de cosas aunque en algunos lugares, los radicales de cloro también contribuyen. ¿Qué pasaría si entrara en una cueva, que no tiene mucho oxígeno? ¿Qué pasa con el metano? Como es un gas de efecto invernadero, supongo que no se descompone rápidamente. ¿No es la cosa de la ceguera olfativa una cosa porque estamos diseñados más bien para detectar cambios en los olores? ¿No significa ceguera olfativa la ausencia total del sentido del olfato? Quizás se usa de manera diferente coloquialmente. Fatiga olfativa es el término al que te refieres arriba, al menos su definición científica. Coloquialmente, quedarse sin olfato para algo significa que ya no lo hueles. Por ejemplo, si cocinas mucho con ajo todo el tiempo, probablemente no lo huelas, pero alguien que entre en tu casa, sí olerá el olor a ajo persistente. Un ejemplo incómodo es que la gente se acostumbra al leve olor a moho en la ropa, pero otros que estén cerca sí lo pueden notar. Sí, me refiero a ropa limpia que la gente lava bien con agua tibia y detergente. El ejemplo más incómodo es el de una persona incontinente que se vuelve insensible al olor de sus propias heces. Las personas que no tienen ningún sentimiento o control sobre sus intestinos pueden no darse cuenta porque no pueden sentir u oler una deposición. El sulfuro de hidrógeno es uno divertido. Si no puedes oler H2S, generalmente es bueno. Es un gas venenoso a menudo asociado con espacios confinados. La mayoría de nosotros no deberíamos estar en una situación para oler H2S. Si puedes oler H2S, eso es malo. Es un gas venenoso a menudo asociado con espacios confinados. Si asterisco podías asterisco oler H2 y ahora no puedes, eso es asterisco muy asterisco malo. La anosmia es un síntoma de niveles de exposición a menudo letales. Ahora necesito un Teiritemat para ver cuánto tiempo tardaría el aire en oler a pedo, sin eso, sin importar a dónde vayas. Las sustancias que hacen que un pedo huela mal se llaman sulfuro de hidrógeno. Cuando se libera a la atmósfera, el sulfuro de hidrógeno se oxida principalmente mediante productos químicos atmosféricos, como los radicales hidroxilo transformándose en dióxido de azufre, que luego puede convertirse en partículas de sulfato, eliminándose finalmente del aire mediante precipitación o absorción por plantas y suelo. Este proceso suele producirse en pocos días o semanas, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Interesante. ¿Cómo se vería afectado este proceso si ocurriera en el vacío? Las partículas seguirían transformándose o simplemente se asentarían en el suelo o algo más. El sulfuro de hidrógeno es estable en el vacío, por lo que sin otras partículas con las que reaccionar, simplemente flotaría hacia la fuente gravitatoria más fuerte.
Supongo que tendrías el resto del pedo en el vacío con él. En un vacío suficientemente grande, las partículas gaseosas del pedo se alejarían unas de otras sin interactuar mucho. Si fuera un vacío pequeño y digamos, lo agitaras un poco para que los gases interactuaran entre sí, verías algunos cambios químicos en la composición del pedo en general con el tiempo. La mayoría de los componentes de un pedo son bastante no reactivos. Un pedo suele estar compuesto principalmente de nitrógeno, con algo de oxígeno, dióxido de carbono, metano e hidrógeno. El H2S está ahí, pero solo constituye una cantidad muy pequeña del pedo. El oxígeno y el hidrógeno son los únicos elementos particularmente reactivos. Reaccionarían entre sí para formar H2O y con el nitrógeno, para formar 3 y no 2. Es probable que parte del oxígeno reaccione con el H2S para producir dióxido de azufre y más agua. Ese es probablemente el único mecanismo químico que haría que el pedo oliera menos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la composición de un pedo es nitrógeno y que el oxígeno reacciona con el nitrógeno mientras que el H2S no, esperaría que si te tiraras un pedo en un tubo de vacío, lo agitaras y luego abrieras el tubo, seguiría oliendo un poco. Y más húmedo por la experiencia. En todas las décadas que he vivido, nunca he leído un análisis técnico tan profundo de las propiedades de un pedo. Gracias. Un pedo normalmente está compuesto principalmente de nitrógeno, con algo de oxígeno, dióxido de carbono, metano e hidrógeno. Sé que eso es lo que dice Google, pero piénsalo. A menos que estés tragando mucho aire. ¿De dónde viene todo ese nitrógeno y oxígeno? Esos no son producidos por procesos metabólicos en tu intestino. Wiki dice esto. El hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano, se producen en el intestino y contribuyen con el 74% del volumen de los gases en sujetos normales. Suárez F. Furne, J. Springfield, J. Levitt, M. Mayo de 1997. Aspectos de la fisiología colónica humana obtenidos del estudio de la composición de los gases. American Journal of Physiology. 272-5 pt1, G 1028-33. DOI 10152/AFT 1997.2725.K 1028. MID 9.176.210. Por otro lado, el artículo de meta-análisis citado a continuación dice: se incluyeron 11 estudios. Los siguientes gases se identificaron en concentraciones similares en todos los estudios: media más menos desviación estándar, nitrógeno 65.1 más menos 20.89%, oxígeno 2.3 más menos 0.98%, dióxido de carbono 9.9 más menos 1.6%, hidrógeno 2.9 más menos 0.7% y metano 14.4 más menos 3.7%. Así que eso concuerda en que el H2, el CO2 y el metano son componentes importantes, pero también sitúa el N2 bastante alto. En cuanto al origen del N2, dice: la mayor parte del N2 que se encuentra en el colon proviene del aire deglutido 21, sin embargo, parte del N2 puede provenir de la difusión desde la sangre venosa, ya que la síntesis de otros gases, por fermentación en el colon, crea un gradiente de concentración para la difusión de N2 hacia la luz intestinal 22. La baja concentración de O2 es el resultado de su utilización por las bacterias intestinales o de su difusión a través de la pared luminal hacia la circulación venosa, donde se encuentra una presión parcial menor. Modesto a Cameron Neubarg SC, Petersen Stokes B, Tillex A. Bicep y Ogradige. Meta-análisis de la composición de los gases intestinales humanos. Did this see. 2022 AUG 678 3842-3859. DOI 10007-S10620-021-07254-1. EPUB 2021 octubre 8. MID 34.623.578. Gracias por la información adicional, especialmente la explicación de N2 y O2. ¿Qué pasa con los pedos en el espacio? Los astronautas se tiran pedos en una cámara especial y los sueltan en el espacio o simplemente flotan ahí. Si el olor a pedo es causado por el sulfuro de hidrógeno, ¿por qué huele diferente el pedo de cada persona? ¿No debería oler igual el pedo de todos? Simplificación excesiva. También son los diferentes mercaptanos y muchas otras cosas. ¿Cómo sabes esta información específica? Tengo curiosidad por saber qué tipo de trabajo
lleva a conocer exactamente cuánto tiempo tardan los pedos en ser absorbidos por la tierra. Espera. Los pedos están hechos de la misma sustancia, que mata a la gente, en los yacimientos petrolíferos. Tu hígado está produciendo formaldehído ahora mismo. El mismo conservante que se usa para embalsamar a los muertos y un compuesto que ha vuelto locos a los antivacunas. A los niños les encanta y se puede encontrar buen material educativo sobre el dirigido a jóvenes. Es un sistema muy simple y cerrado sin reacciones secundarias significativas y complejas. El sistema de revitalización del aire en la Estación Espacial Internacional tiene un módulo específicamente para eliminar el metano de los pedos. Oh, le va a encantar esto cara llorando de alegría. Así que siguen volando para siempre y para siempre hacia el espacio exterior. Algo así, pero quizás no de la manera que tu hijo se imagina. Las moléculas de gas siempre están en movimiento y las moléculas del pedo seguirán expandiéndose, pero las moléculas de gas chocan mucho entre sí, por lo que el movimiento de las moléculas del pedo será bastante caótico. Así https://upload.wikimedia.org/wikipedia/6/6d/translacional/inferior motion.gif. No se irán volando directamente al espacio. Además, es bastante raro que las moléculas de gas realmente escapen al espacio, ya que la gravedad las atrae de vuelta a la Tierra. Las moléculas de gas de los pedos se descomponen y se destruyen o tienen una existencia inmortal donde vagan sin rumbo para siempre. Hay muchas moléculas diferentes en un pedo. Algunas no huelen, por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. Algunas huelen mal, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. Por regla general, las que huelen mal se descomponen a velocidades variables en nuestra atmósfera al reaccionar con el oxígeno. Google dice que el sulfuro de hidrógeno suele descomponerse en 2 o 3 días. Las que no huelen en general son bastante estables y no se descomponen realmente. Un experimento divertido que podrían hacer es conseguir un bol de cristal grande o algo similar y transparente. Añadan una gota de colorante alimentario y no lo muevan. Simplemente observen cómo se disipa lentamente en el agua y no deja más que un rastro muy tenue de color. Su hijo puede ver cómo el tinte pasa de una gota muy concentrada a una nube visible, pero dispersa hasta que finalmente apenas es visible. Ahora imaginen que el bol es una bañera, o una piscina, o el océano. Una gota o incluso 100 gotas no van a tener mucho efecto en él. Por supuesto, también pueden explicar lo de las moléculas malolientes que se descomponen, pero creo que esta es una forma genial de visualizar la difusión y hacer que su hijo participe en un proyecto científico divertido y sencillo. Pueden probar diferentes enfoques como remover o soplar el agua para replicar el viento o las corrientes de aire. Les encantará. Un niño inteligente aún preguntaría inmediatamente por qué los pedos no se acumulan durante millones de años. ¿Como el dormitorio de una adolescente? Otro experimento divertido que involucra el color y que podría ayudar a visualizar cómo los rayos UV del sol pueden descomponer las cosas es poner un trozo de papel de construcción en una ventana durante unas semanas. Cuando lo quites, compara el lado del papel que estaba hacia afuera con el lado que estaba hacia adentro. Verás que el color del papel ha cambiado por los rayos UV. La mayoría de nuestras emisiones son dióxido de carbono, así que tu pedo impactará el clima de una manera minúscula, durante los 2 siglos que una molécula típica de CO2 permanece en la atmósfera. Si tienes muchas plantas de interior, ellas eliminarán ese CO2 mucho antes. La mayoría de nuestras emisiones son dióxido de carbono. En realidad, es N2. CO2 o I4 es el segundo, dependiendo de a quién le preguntes. Fuente, K. Sven asterisco Tecantitian Composition of Human Colonic Flatus asterisco, Gastroenterology Vol. 12 no. 5949. La presencia de metano I4 depende de la dieta y del microbioma. La composición completa de los pedos varía de persona a persona y de pedo a pedo, aunque el nitrógeno suele ser el componente principal. Por eso me refiero a un estudio que se preocupó por hacer un promedio entre varios pedos. Tu pedo impactará el clima de una manera minúscula, durante los siglos que una molécula típica de CO2 permanece en la atmósfera. Esto es técnicamente cierto, pero omite que el carbono de tu pedo originalmente provenía del aire a través de las plantas, que comiste posiblemente a través de animales intermediarios que comieron las plantas.
Esos átomos de carbono son una parte natural del ciclo del carbono, a diferencia de los combustibles fósiles, que están hechos de carbono, que estuvo enterrado bajo tierra durante millones de años, hasta que lo desenterramos y lo liberamos a la atmósfera, añadiéndose al carbono natural en el ciclo del carbono. Así que no es realmente preciso decir que el CO2 de tus pedos está contribuyendo al cambio climático, solo estás devolviendo el carbono que estuvo temporalmente secuestrado en tu cuerpo. El componente de metano tendrá un impacto climático mucho mayor por gramo, de 30 a 80 veces mayor, y hay más cantidad. Según el artículo de metaanálisis citado a continuación, es alrededor del 14% frente al 10% de CO2. 11 estudios fueron incluidos. Los siguientes gases fueron identificados en concentraciones similares en todos los estudios: media más menos desviación estándar, nitrógeno 65.1 más menos 20.89%, oxígeno 2.3 más menos 0.98%, dióxido de carbono 9.9 más menos 1.6%, hidrógeno 2.9 más menos 0.7% y metano 14.4 más menos 3.7%. Siguen volando hasta que chocan con algo. Ese algo suele ser otra molécula de aire, tras lo cual sigue rebotando. Básicamente para siempre, a menos que tenga suerte y vuele al espacio. La mayor parte de lo que sale en un pedo son gases normales que se encuentran en la atmósfera de todos modos: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etc. La parte apestosa es el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno reacciona con otras partes aleatorias de la atmósfera bastante rápido. Así que se convierte en algo más. Un pedo perdurará para siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Afortunadamente, no es más que un efímero soplido de gas en nuestras narices. Los gases son principalmente compuestos de gases inodoros, como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano, y el olor proviene de pequeñas cantidades de compuestos que contienen azufre, como el sulfuro de hidrógeno, que desprende un olor a huevo podrido. Esencialmente, la mayor parte de un pedo está compuesta por aire tragado al comer, y las bacterias en el intestino añaden otros gases durante la digestión. Al igual que la energía, los elementos naturales como los gases no se pueden crear ni destruir, solo